El día de hoy vamos a estar realizando la actividad 6. Vamos a adentrarnos en configurar los estilos de cotas y lo vamos a hacer sobre la actividad 3 y la actividad 4 que ya realizamos. Vamos a conocer los estilos de cotas, los parámetros que hay que modificar para que nuestras cotas funcionen y pues todo lo relativo a esto, ¿no? Antes de empezar con las cotas, quiero hablar un poco de mm, algunas otras herramientas que podemos encontrar en estos apartados de la cinta de comandos en el área de dibujo y modificar, que es lo que hemos estado viendo, ¿no? Ya nos hemos familiarizado más con las herramientas que hay, tanto de dibujo como de modificar, y las vamos a estar utilizando y practicando pues en las siguientes actividades. En el caso de las herramientas adicionales de dibujo, tenemos pues bastantes, ¿no? Que están aquí en la parte de abajo del display de lo que se muestra. Tenemos diferentes opciones. Aquí está la Spline. Y estos tipos de líneas, las splines, son unas líneas con ciertas curvas, ¿no? En el caso de, aquí nos da opciones de dibujarlas con puntos de ajuste o con vértices de control. Por ejemplo, en el caso de vértices del control, nosotros le vamos a ir indicando puntos y pues el programa va a realizar la línea. Si se fijan, la curva está como preconcebida, ¿no? Es una curva suave, por así decirlo. Y pues nos puede servir para ciertas mm, tareas, ¿no? Ciertas tareas que vamos a realizar. También aquí vienen líneas auxiliares. Las líneas auxiliares en este caso son líneas que se prolongan al infinito. ¿Sale? Yo puedo utilizar líneas auxiliares para dibujar mis planos desde aquí, aunque muchas veces pues utilizamos las líneas simples con el comando línea. Los rayos también son como las líneas auxiliares, pero en este caso, y se prolongan al infinito, pero inician en un punto que nosotros fijamos y solo el otro extremo es el que se prolonga, ¿no? Tenemos otras opciones, eh, dividir, algunas se aplican a los bloques que vamos a estar viendo mm, pues, en unas clases, y también vienen otras que se refieren a elementos 3D, ¿sale? Entonces, pues, por ejemplo, que hay espirales, arandelas que nos pueden servir para crear objetos y nubes de revisión. Las nubes de revisión hay varias opciones. eh, por ejemplo, que hay una poligonal. Nos sirve cuando estamos haciendo trabajo colaborativo, que nosotros queremos dejar algo en claro a las otras personas que están interviniendo en el dibujo, en el proyecto. Y podemos, por ejemplo, ponerle aquí una nube de revisión y agregarle una nota. Pues la nota la hacemos con el texto. El texto lo vemos aquí en el área de anotación y cuando lo seleccionamos, lo voy a hacer otra vez. Aquí dice texto, podemos elegir de líneas múltiples o de una sola línea. Entonces, en el caso de líneas múltiples sería como para un párrafo, y de una línea pues es un texto simple. Yo le voy a dar un área donde es donde voy a escribir, y por defecto viene una altura de 2.5.
Entonces yo aquí pues me va a quedar muy grande, ¿no? Acuérdense que estas alturas que vienen predeterminadas se refieren a 2.5 unidades de dibujo. Como mi plantilla está en metros, pues aquí está hablando de 2.5 metros. Entonces es muy grande, yo lo puedo modificar, puedo ingresar cantidades para escribir mi texto. A veces el texto cuando lo estamos ingresando se ve de un tamaño diferente a como en realidad va a quedar. Entonces yo le puedo poner aquí una nota, ¿no? Para la otra persona. ¿Sale? Incluso este texto, pues lo puedo cambiar de color para que llame más la atención. Para eso son, pues, algunas otras herramientas del, del área de dibujo, ¿no? De las herramientas de dibujo. En el caso de modificar, pues ya estuvimos viendo la mayoría de estas. Desplazar, girar, recortar. Acuérdense que acá está alargar, borrar, copiar, simetría, empalme. Y también hay otros tipos de empalme que nos pueden servir en determinados momentos. Por ejemplo, aquí hay uno para crear chaflanes en los de azotea. Descomponer, esto se aplica a los objetos. eh, Estirar, escala, matriz y desfase. Aquí, pues ya prácticamente vimos todos estos, excepto la matriz, que es lo que vamos a ver ahorita. Por ejemplo, hice este dibujo aparte porque a través de las matrices podríamos haber realizado este comedor de una manera más sencilla que incluso que como lo realizamos, que fue a través de copiar y de simetría, si se acuerdan. Eh, las matrices nos crean grupos de elementos que nosotros asignamos de acuerdo a cantidades, ¿no? Acuérdense que las matrices abarcan un rango numérico. Entonces, hay diferentes tipos de matrices. Está la matriz rectangular, de camino o matriz polar. Pues la matriz polar se refiere a un ángulo y aquí nos lo ilustra, ¿no? Pues en este caso yo utilizaría la matriz polar. La voy a seleccionar y me pide que designe objetos. Lo que quiero que se repita va a ser esa silla, ¿no? Y se va a repetir alrededor de un punto central de la matriz que me piden. Yo le voy a dar el centro del círculo y pues me lo repitió, me creó una matriz por defecto que tiene estos valores, ¿no? Viene el número de elementos, las filas y las distancias que hay entre ellos. Entonces, hay 6 elementos, 2, 4, 6 en la matriz. Yo necesito solo 4. Lo voy a modificar y ya me lo actualiza a los parámetros que yo estoy insertando aquí. ¿Sale? Y si yo cierro mi matriz, si se fijan, todos los elementos de la matriz son un objeto. Cuando toco uno, pues se seleccionan todos. Este tipo de herramienta nos puede servir para muchas cosas. Por ejemplo, cuando estamos creando mobiliario que es muy repetitivo, como, no sé, se me ocurre en un auditorio, que pues es una serie de butacas que están, que están repetidas a la misma distancia, a distancias regulares. Entonces puedo utilizar una matriz dependiendo de la forma de mi espacio, ¿no? Por ejemplo, en este caso la matriz rectangular. Me la, me la crea de acuerdo eh, a las especificaciones que yo le había dado. Por ejemplo, si yo pongo aquí que quiero 6
6 elementos y luego en cuanto a las filas yo quiero 6 también. Y ya me repite el mismo elemento. Y yo puedo modificar la distancia que hay entre los propios elementos. Por ejemplo, le voy a decir que 1 y que también en cuanto a las filas que sea de 1. ¿Sale? Es un ejemplo de lo que para que nos pueden servir las matrices. También hay otro tipo de matriz que es la de camino. Yo puedo asignar un elemento cualquiera. Voy a crear una línea y ahora voy a utilizar la matriz y me pide la matriz de camino y me pide que le ponga seleccione la curva de trayectoria. Y pues yo selecciono la línea que tracé. Yo puedo modificar aquí si quiero que tenga 2 filas, el espacio que hay entre los elementos. Lo voy a subir a ver. La matriz de camino pues va a seguir la línea de la curvatura y pues sí, a través de esta se va a proyectar de manera radial, ¿no? Como si salieran estos elementos de la línea. Entonces, son otras maneras de utilizar las matrices. Y acá abajo tenemos otras herramientas. Y cuando veamos la cuestión de las capas, vamos a regresarnos un poquito. Aquí hay una de longitud que es parecida a la herramienta de alarga. Editar polilínea. Aquí podemos modificar las líneas que creamos en el apartado de dibujo, también editar los sombreados o las matrices. Podemos utilizar esta herramienta de alinear, que es una herramienta que a veces también nos sirve mucho. Por ejemplo, como ejercicio, aquí voy a dibujar un rectángulo cualquiera y voy a suponer que yo tengo acá otro rectángulo y quiero que este que dibujé, el que está en ángulo, acomodarlo justo debajo del otro. Entonces utilizo esta herramienta que se llama alinear. De hecho, no necesito seleccionarla. Aquí me pide el primer punto de origen y un punto de mira, ¿no? Hacia dónde se va a alinear. Luego un segundo punto de origen y luego otro punto de mira y me pide siempre un tercero, pero no se lo voy a dar, solo si es necesario pues lo utilizo. Si no quiero utilizarlo, simplemente le doy un enter y se lo salta. Y aquí me dice, desea atribuir una escala a los objetos según los puntos de alineación. Si le doy que no, simplemente me lo va a mover para allá, ¿sale? Va a darle prioridad al primer punto de mira que yo le especifique. Al primer punto de origen y de mira. Y si por otro lado lo voy a volver a hacer, le digo que, que quiero
Voy a repetir el mismo proceso. Me voy a saltar el tercer punto y le digo que quiero que me escale el objeto, el que voy a mover en referencia al que estoy tomando, ¿no? Como punto de mira. Si le digo que sí, pues me lo va a escalar, tomando en cuenta los puntos que yo le di. ¿Sale? Entonces, el día de, bueno, ya está más o menos claro. Aquí vamos a ver otras herramientas que nos vamos a regresar a ver cuando hayamos avanzado en otros temas, como son los bloques o y las capas. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita va a ser escalar nuestros objetos que ya dibujamos en la actividad 3. Para eso voy a tomar la imagen de referencia, que como están las cotas que le voy a poner. Si yo me voy aquí al área de anotación, ya vimos cómo podemos crear textos. Es una manera muy sencilla. Igualmente cuando creamos un texto, no se los dije, pero ahorita, pero aquí podemos modificar todo, ¿no? En esta barra de formato de texto podemos cambiar el tipo de letra, si la queremos negrita, formatos de texto, el color de la letra, la alineación, todos estos elementos, ¿no? Aquí hay caracteres especiales, pero en el caso de las cotas que están aquí en acotar, si yo utilizo la cota que está predeterminada, pues como ya vimos en algunos casos, no funciona, no me funciona, ¿no? Específicamente en estos dibujos que están pues bastante pequeños. En el caso de los terrenos que dibujamos antes, pues coincidió que sí nos sirvieron, ¿no? Los estilos de cota predeterminados. Entonces vamos a crear nuestro propio estilo de cota para este caso, ¿no? Para esta actividad. Nos vamos a ir aquí a anotar. En inglés está como annotate. Y voy a crear un estilo de cota. Aquí tengo ya varios que había estado modificando, pero los que vienen por defecto son el anotativo, la estándar y la ISO 25. Los estilos anotativos son elementos que trabajan. De hecho, también hay objetos anotativos. Hay una serie de elementos que se denominan o que se pueden denominar anotativos en AutoCAD. Trabajan de acuerdo a las escalas anotativas, que son las que nos aparecen aquí abajo. Todos estos elementos de la barra de estado se refieren a esta cualidad anotativa de ciertos objetos que nosotros podemos utilizar en el dibujo, que nos sirven en el caso de las cotas para que las cotas varíen su tamaño dependiendo de la escala anotativa. ¿Sale? Esto lo vamos a ver un poquito más a fondo. Es algo que puede ser confuso al principio. Entonces vamos a trabajar ahora con cotas simples. Entonces nos quedan estos dos estilos, la ISO 25 y la estándar. Yo voy a crear una nueva, entonces vamos a administrar un estilo de cota. Puedo crear uno nuevo, pero voy a tomar como referencia la ISO 25. Si se acuerdan, cuando escogimos nuestra plantilla, decía que
nuestra plantilla originalmente se llamaba ACAD ISO, ¿se acuerdan? Que es la que está en el sistema métrico, desde milímetros hasta metros, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a utilizar esta misma eh, cota que hace referencia a la plantilla, ¿no? A las unidades de la plantilla. Entonces, le voy a dar nuevo y aquí me dice que le ponga un nombre. Le voy a poner ISO 25, práctica 6. Voy a empezar por el texto. Aquí pues yo tengo el problema de que mi dibujo es muy pequeño para el tamaño del texto. Acuérdense que la altura del texto está en unidades de dibujo. Aquí arriba tenemos el estilo del texto, el color del texto, colores de relleno. Eso ahorita pues no me interesa tanto. Lo que quiero ver es la cuestión de la altura, ¿no? Aquí vemos un preview de las modificaciones que estamos haciendo. Entonces yo puedo ir aquí calando a ver qué altura de texto me serviría para mi figura, ¿no? En este caso, puedo ir haciéndolo poquito a poquito y revisando, porque muchas veces no alcanzamos a identificar los cambios en el preview. Si se fijan, pues todavía mi texto está enorme. Sí, y mis flechas igual. Si yo, si yo quiero, como ya sé que esta altura, pues si está en 1 es 1 metro en mi dibujo, pues tengo que bajarla bastante, ¿no? Y tomando en cuenta las medidas de mis dibujos, pues sí mm, va a bajar, ¿no? Por ejemplo, voy a poner .05. Voy a pedir que mi texto esté centrado y mi vertical horizontalmente. Lo demás lo voy a dejar así, la alineación del texto alineado con la línea de cota. Quiere decir que siempre lo voy a ver acomodado de acuerdo a la cota, ¿no? Si mi cota está en vertical, el texto se va a acomodar de manera vertical. Y si lo pongo en horizontal, siempre va a ser de manera horizontal. Si fijan en mi preview, y así son cochinero. ¿Por qué? Porque mis símbolos, mis flechas son demasiado grandes, están de acuerdo a la altura original de la cota, ¿no? Entonces, el tamaño de la flecha siempre va a ir en función de la altura del texto. Y también mis líneas de la cota de desfase están muy exageradas. Entonces, me voy a ir aquí a líneas. Aquí podemos cambiar el color de la línea, el tipo de línea, etcétera. Y aquí es donde vemos ampliar línea de cota, desfase de origen. Ya, pues mis líneas no se ven tan mal. Ahora, el texto es el que está fuera de lugar, ¿no? Aquí. Era esta opción, desfase de línea de cota. ¿Vale? Y aquí veo que pues esta distancia no está bien ubicada. Entonces me voy a ir aquí a ajustar
y me dice opciones de ajuste. Si no hay suficiente espacio para poner el texto, las fechas dentro de las líneas de referencia, lo primero que se debe desplazar fuera de las fechas es, y está preseleccionado el texto. Yo no quiero que eso se mueva, pues yo quiero que mi texto siempre esté en medio de mi línea de cota, centrado. Entonces le voy a decir que mantenga el texto entre las líneas de cota. Y pues ya veo que más o menos mi configuración del estilo está calculado a tanteo, por así decirlo, ¿no? Lo voy a probar. Y la cota que había creado aquí, pues sí, efectivamente, sí me sirve, ¿no? Si se fijan aquí, la diferencia es que yo le dije que mi texto me lo pusiera siempre horizontal, en posición horizontal, y aquí está alineado con la línea de cota. Otra manera de crear estilos de cota sin necesidad de hacer tantas pruebas de ensayo y error con respecto a los parámetros que estamos ingresando es calculando más o menos la escala de impresión del objeto, ¿no? Entonces, esto lo podemos ver aquí en la presentación. Yo si le doy doble clic al viewport y puedo moverme en él como si fuera igual que en el espacio modelo. Y aquí puedo especificar la escala a la que más o menos, bueno, a la que quiero que se imprima mi dibujo. Y ya que conozco la escala, es más fácil crear estilos de cota de acuerdo a la escala. Por eso los estilos de cota anotativos son tan útiles porque funcionan de acuerdo a la escala, a la escala en sí que le estamos dando, si estamos trabajando con las escalas anotativas. Nos facilitan mucho el trabajo porque pues la escala de los objetos se modifican dependiendo a la escala a la que nosotros estemos trabajando. Entonces, yo aquí voy a ingresar una escala. Todavía no vamos a ver esta cuestión de las presentaciones, de los layouts, pero para conocer de dónde vienen los parámetros que les mencioné anteriormente, quiero decirles cómo los calculé, ¿no? Para modificar la escala de la presentación, yo tengo que darle doble clic a la presentación y aquí vamos a ingresar el comando Z, zoom, S, escala, y luego me dice indique un factor de escala. El espacio papel está configurado en milímetros, ¿no? Entonces aquí le voy a decir que sea en milímetros sobre una escala que yo más o menos calculo que voy a utilizar para la impresión o la escala que necesito para imprimir. Aquí en este caso tengo que hacer el cálculo porque tengo ya especificado un tamaño de papel. Sale que es esta hoja que se muestra, ¿no? Entonces, yo más o menos de acuerdo a las dimensiones del dibujo y tomando en cuenta que esta hoja es tamaño carta, le voy a dar que la escala, mi escala de impresión va a ser más o menos de 1.25. Ya que escribo la escala 25, le doy XP. Y así se escala mi dibujo a esta escala específica, ¿no? A la escala 1.25. Entonces, yo veo que sí, que me funciona esta escala. Incluso podría utilizar una más pequeña, pero lo voy a dejar así. Entonces, ya conociendo la escala, es más fácil crear mi estilo de cota.
aunque no sea anotativo, ¿no? Entonces voy a utilizar el mismo, el ISO 25. Voy a darle que quiero uno nuevo y le voy a dar de nombre ISO 25, práctica 6, escala. Escala 25, porque vamos a trabajar a la escala 1.25. Entonces, yo ahí en su documento les puse que la altura del texto mínima debe ser de 1.8 para que se vea. En este caso, la puedo ingresar directamente porque mi tamaño de texto se va a modificar de acuerdo a la escala que le voy a dar. Voy a organizar otra vez esto en cuanto a la ubicación del texto y le voy a decir que igual, bueno, lo voy a dejar ahora alineado con la línea de cota para que vean la diferencia. Y en el desfase de la línea de cota, eso lo voy a dejar igual. Nomás aquí en el tamaño de la flecha la voy a poner en referencia al tamaño del texto que le puse 1.8. Todo lo demás lo voy a dejar igual porque se va a modificar automáticamente cuando le meta la escala. En el caso del texto, lo voy a dejar igual, esto también. Y donde voy a modificar eso, voy a ponerle que me mantenga el texto entre las líneas de referencia, pero la cuestión de la escala la vamos a modificar aquí donde dice usar escala general. Y viene por defecto 1. En el documento que yo les puse, viene el valor que tenemos que ingresar ahí de acuerdo a la escala que vamos a utilizar. Entonces es .025. .025. Aceptar. Y voy a seleccionar el nuevo estilo que cree. Ah, ya me lo marcó. Y lo voy a probar. Ahí está. Si se fijan, como aquí no le dije que me pusiera el texto de acuerdo a la línea de cota, pues no me lo volteó, ¿no? La otra opción, la de horizontal, pues lo que hace es que todos los textos me los pone de manera horizontal para facilitar, se podría decir, la lectura. Entonces, si yo me voy acá a mi presentación, pues ya veo que mi texto, que mi cota se modificó y todo, incluso las líneas, todo se modificó en función de la escala que yo le di sin tener que estar haciéndolo a tanteo. Entonces yo ya puedo irme y acotar todo mi plan. Esto lo voy a mover. O, bueno, la puedo arrastrar. Y aquí voy a seguir acotando. También puedo utilizar esta herramienta que está en anotar. Si tengo cotas como repetidas. Bueno, aquí, como esto lo hice con una polilínea, no me va a funcionar, pero voy a seguir haciéndolo de manera simple. Y para alinearlas, pues simplemente las fijo en donde está el extremo de la que había trazado anteriormente. También podemos utilizar otros estilos, otros tipos de cotas. Estos los encontramos aquí. Por ejemplo, aquí yo necesitaría una cota angular, ¿no? Aquí me pide que designe un arco, un círculo, una línea. En este caso, pues va a ser el ángulo creado entre estas dos líneas, que yo ya sabía que era de 150. Y así nos vamos a ir acotando nuestras
nuestros objetos, ¿no? De las actividades que ya creamos. Voy a desactivar los ángulos porque me están causando problemas. Y ahora solo me quedaría este último elemento de la práctica 3. Aquí sí podemos utilizar esta herramienta que les mencionaba de cuota rápida. Me dice que seleccione la geometría acotar. Voy a seleccionar de línea a línea. Y ya me las da. Le di un enter y pues ya me las marco. Lo mismo voy a hacer de la parte de abajo. Enter y ya me las marco. De aquí voy a utilizar otro tipo de cota que es la de radio. Simplemente voy a seleccionar el elemento del que quiero que me dé el radio. Y pues el otro también. Entonces ya me quedaría esta actividad acotada. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a agarrar una cota, la voy a copiar con control C y me voy a ir a mi otra actividad que tengo que acotar, que ya tengo guardada y todo. Es la práctica 4. Listo. Ya aquí ya puse mis imágenes para trazar las cotas. Entonces, como ya traía copiada mi cota, simplemente voy a venir y la voy a pegar aquí. Y así es como el estilo de cota que creé me va a aparecer en este otro documento, ¿sale? Aquí ya me la marca, la ISO P6, escala 25. Bueno, esta cota está en otra posición.
Y aquí ocupo unas cotas angulares. Me está interviniendo un poco ahí la referencia de objetos. Ese está fácil, solo tiene el diámetro. Y esta está un poco más complicada, pero con esta herramienta la podemos hacer rápido. Puedo acomodar estos textos que me quedaron fuera. Aquí llevo una cota general. Y luego las cotas horizontales. Si se fijan, aquí me elimina los ceros cuando están a la derecha. Eso también lo puedo modificar en el formato de la cota, del estilo de cota. Y ahora me faltan los radios. Aquí. Y listo. Si yo quiero checar cómo voy con mi escala, me voy aquí en mi presentación. No lo he encontrado. Y hago el mismo proceso para escalar mi ventana gráfica. 1000 sobre 25, porque 25 es mi escala, ¿no? XP. Así me quedaría mi presentación. O sea, me refiero a los tamaños, ¿no? De las fotos. Aquí pues habría manera de mejorarlo. Como las distancias son muy pequeñas, pues podría modificar las flechas. Por el momento lo vamos a dejar así. Al menos ya tenemos un más claro, cómo se trabaja con las cotas y cómo puede llegar uno a darles formato, ¿no? Para poder usarlas en nuestras prácticas y en nuestros proyectos en general.